Capítulo 1. El eco del piano. Nunca he creído en fantasmas, y sin embargo, toda mi vida ha estado habitada por uno, el de Lucien. Regresé a la casa de los Lavinch 11 años después de su desaparición. Mi cabello rojo, el mismo que él solía llamar llamas indomables, caía sobre mis hombros cubiertos por el abrigo negro de luto, el último que me quedaba. Y mis ojos, verdes como los de mi madre antes de morir, ya no brillaban con inocencia, sino con una determinación que ni los inviernos de Inglaterra pudieron apagar. El carruaje se detuvo frente al portón de hierro forjado, aún cubierto de enredaderas secas. El cochero bajó sin decir palabra. Sabía que mi silencio no pedía consejo, solo paso. Al poner un pie en el umbral, el crujido de la madera antigua me recordó la noche en que salí huyendo de allí, con las manos manchadas de tinta, el corazón partido y una carta que nunca fue entregada. Una carta que él escribió, y que su hermana, por razones que aún desconozco, guardó celosamente hasta su último aliento. Al entrar, la penumbra me abrazó como una vieja amante. El salón estaba cubierto por sábanas blancas, los muebles convertidos en fantasmas domésticos. Y entonces la oí, una melodía, suave como un susurro. La sonata Claro de Luna. Él solía tocarla cuando no podía dormir. Me quedé inmóvil. La música no podía venir de otro lugar que del salón de invierno. Pero no había nadie allí. Nadie vivo, al menos. Avancé sin respirar, con las botas hundiéndose en el polvo del tiempo. Y al cruzar el umbral del salón, el sonido cesó. El piano estaba cubierto. La banca, vacía. Pero una hoja descansaba sobre las teclas. Y era la letra de Lucien. La hoja sobre el piano temblaba, como si respirara. Mis dedos, cubiertos por guantes de encaje negro, dudaron un instante. No era miedo lo que sentía, era otra cosa. Un recuerdo compulso. Tomé la carta. Si esta carta ha llegado a tus manos, es porque ya no estoy donde tú puedas alcanzarme. Te ruego que no me odies. Todo lo que hice fue para protegerte. Aquella noche no te abandoné. Me obligaron a hacerlo. Hay cosas que debes saber, pero no en estas líneas. Si todavía confías en mí, busca el espejo de la habitación del este. La verdad está oculta detrás de lo que nunca se rompió. El papel tembló entre mis manos, como si sus palabras aún ardieran. Lucien. Su nombre era una herida que no cerraba. Y también la única razón por la que había sobrevivido a mi matrimonio con Lord Blake. Un hombre que me compró como quien adquiere un caballo que ya ha sido domado por la vida. Respiré hondo. La habitación del este estaba cerrada desde la muerte de Lady Eloise, la madre de Lucien. Y aunque el polvo del tiempo se había posado sobre cada pasillo, no había nada más claro que la dirección hacia la que debía caminar. Abrí la puerta. El aire tenía un olor a perfume antiguo y humedad. Las cortinas, pesadas y aún intactas, dejaban entrar la luz de la luna como un susurro de plata. El espejo ocupaba casi toda la pared del fondo. Un marco de madera oscura, tallado con símbolos que reconocí de inmediato. Era el mismo símbolo que él me dibujó en la muñeca aquella última noche. El que dijo que me protegería de ellos. Me acerqué. El cristal estaba intacto. Pero algo en él no era normal. Mi reflejo tardaba medio segundo en moverse. Toqué el borde, y un sonido hueco se filtró desde la parte trasera. Empujé con cuidado. Una sección del marco cedió. Un compartimiento oculto. Dentro, envuelto en terciopelo negro, había un diario. El diario de Eloise Lavinch. Y en la primera página, con tinta seca y temblorosa, estaba escrito: mi hijo nunca debió enamorarse de una O'Hara. Pero el corazón, como la sangre, no entiende de maldiciones. Mis dedos recorrieron las páginas con reverencia. No era simple papel, era herencia maldita. Las letras, escritas en francés antiguo, bailaban entre las sombras de la vela que acababa de encender. Leí:
mi marido hizo un pacto. No conmigo. No con Dios. Entregó nuestro linaje a cambio de poder, fortuna e impunidad. Lucien nació con la marca. La luna en su pecho, igual a la que vi en los sueños cuando supe que estaba encinta. Yo traté de romperlo. Hice promesas. Quemé todo lo que debía ser quemado. Pero cuando la muchacha de cabello rojo llegó al jardín, supe que no había escapatoria. El destino lo aguardaba en sus ojos verdes. Tragué saliva. Yo. El diario hablaba de mí. Él hoy se lo sabía. Me había mirado tantas veces con esa extraña mezcla de compasión y desprecio. Ahora entendía por qué. Yo no era solo la muchacha que su hijo amaba. Era el catalizador de algo que llevaba generaciones fermentando en la oscuridad. Me senté en el borde del diván, con el diario sobre las piernas. Y entonces lo recordé. Era la primavera más cálida que recordaba. La tierra olía a romero y tierra mojada. Y él me esperaba bajo el ciprés más antiguo del jardín, con una rosa entre los dedos y la camisa abierta justo lo suficiente para mostrar el nacimiento de la luna en su pecho. ¿Tú crees en el destino?, me preguntó, sin dejar de mirarme. Creo en las decisiones que uno toma cuando el corazón tiembla, respondí. Él sonrió, y esa sonrisa, Dios mío, aún me desarma. De entonces, si te pido que te vayas esta noche conmigo, sin preguntar por qué, ¿vendrías? Lo miré. Sabía que algo lo devoraba por dentro. Sus ojos estaban llenos de palabras que no podía decirme. Sí, Lucien. Aunque no sepa si volveremos. Lo besé. Y supe que esa era mi respuesta. Pero no fui con él. La carta nunca llegó. Y ahora, años después, susurros de ese amor regresaban a través de espejos y diarios escondidos. Cerré el cuaderno. Cuando levanté la vista, algo me detuvo el aliento. Había una figura reflejada en el espejo. Pero no era la mía. Un hombre de cabello oscuro, pálido como el mármol. Me miraba desde el otro lado del cristal. Lucien. O lo que quedaba de él. Capítulo 2. El reflejo que no responde. La figura permanecía allí. Inmóvil. Ajena a las leyes del reflejo. Lucien. El nombre se enredó en mi garganta como un rezo mal pronunciado. Di un paso hacia el espejo. Él no se movió. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de reconocimiento. Era su rostro. El mismo que besé en primavera. El que me prometió un futuro en voz baja. El que desapareció sin más que una carta incompleta. Sus ojos no eran como antes. Antes eran carbón cálido. Ahora eran luna sin cielo. Fríos. Fijos. Lucien, murmuré, sin saber si invocaba o preguntaba. Y entonces, se desvaneció. Como niebla en cristal. Me quedé sola frente a mí misma. Con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. Y el diario aún abierto entre mis dedos. No dormí esa noche. Volví a mi antiguo dormitorio, el de juventud, donde las paredes guardaban aún el aroma a lavanda y papel viejo. Todo estaba intacto, como si el tiempo hubiese sido obligado a detenerse cuando me marché. Me quité los guantes, el corsé, el pasado. Y me acosté bajo las sábanas heladas. Esperando no soñar con él, sabiendo que lo haría. Pero no fue Lucien quien me visitó en sueños. Fue su hermana, Marianne. Estaba de pie frente al jardín, cubierta por un velo negro, sosteniendo en las manos un reloj de bolsillo que goteaba sangre. Te advertí, dijo. Y tú no escuchaste. Me desperté empapada en sudor. Y una sensación de urgencia me arrastró hacia el escritorio antiguo de la habitación. Algo dentro me llamaba. Forcé el cajón inferior, aquel que Lucien solía cerrar con llave. Dentro, una caja de madera, y sobre ella, una fotografía descolorida.
Éramos nosotros. Yo con mis rizos rojos y la sonrisa tímida. Él con su lunar en la mejilla y los ojos entrecerrados por la luz. Pero lo inquietante no era eso. Era el hombre de pie detrás de nosotros. Alto, delgado, envuelto en sombra. Su rostro, apenas visible, tenía la misma luna grabada en el pecho. Pero no era Lucien. No podía serlo. Toqué la caja. Al abrirla, una ráfaga de viento helado me cortó la respiración. Dentro, solo había una llave. Y un papel doblado en 4 partes. Cuando la sangre llama a la sangre. La verdad no espera detrás de puertas. Busca el reloj. Marianne lo escondió donde el sol no toca el mármol. Recordé el reloj. El mismo que ella sostenía en el sueño. El mismo que, según decía el rumor del pueblo, había sido enterrado con ella. Pero Marianne no fue enterrada. Su cuerpo desapareció antes del entierro. Y la tumba de los Lavinch, sellada con piedra, fue cerrada, vacía. Capítulo 3, donde el sol no toca el mármol. El amanecer llegó sin promesa de consuelo. El cielo, encapotado, parecía negarse a despejar la bruma que se alzaba entre las tumbas. Ajusté mi capa, el cabello rojo recogido bajo un sombrero oscuro, y emprendí la marcha hacia el mausoleo familiar de los Lavinch, siguiendo el rastro de un sueño y de una verdad aún más inquietante que la duda. El panteón se alzaba al fondo del cementerio, aislado por cipreses como centinelas que no dormían. Nadie lo visitaba desde hacía años. Las leyendas sobre su maldición habían ahuyentado a los vivos. Y quizás también a algunos de los muertos. Empujé la puerta de hierro forjado. El chirrido fue como un lamento. Dentro, solo mármol, polvo y silencio. Marianne no estaba. Donde debía estar su tumba, solo había una lápida agrietada con su nombre grabado torpemente. Nada más. Me arrodillé, palpando el mármol con los dedos. Y entonces lo sentí. Un hueco. Una losa suelta. Aparté las hojas secas y, con el filo de una horquilla, forcé la abertura. Debajo, un espacio estrecho, apenas suficiente para una caja. Saqué el objeto envuelto en terciopelo. Era el reloj. De oro oscuro, con la luna grabada al centro, y una inscripción en latín en el reverso. Tempus non est refugium, sed judicium. El tiempo no es refugio, sino juicio. Al abrirlo, las manecillas comenzaron a moverse, solas. Y la voz llegó. No por mis oídos. Por dentro. No debiste volver, hija del fuego. El que duerme bajo el tiempo, despierta con tu paso. Me puse de pie de un salto. Pero no estaba sola. Un hombre, alto, envuelto en abrigo oscuro, se encontraba junto a la entrada del panteón. No lo oí llegar. Su rostro. Me detuvo el aliento. Se parecía a Lucien. Pero no era Lucien. Sus ojos eran más fríos, más viejos. Y en su pecho, visible bajo la camisa entreabierta, la misma luna. Pero invertida. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz más firme de lo que sentía. El hombre no sonrió. No vaciló. Soy lo que queda de aquello que tu amor quiso redimir. Soy Valere, hijo del hermano exiliado de Eloise. El heredero legítimo de la maldición. Me estremecí. ¿Qué haces aquí? Observo. Espero. Y, si es necesario, impido. ¿Y impedir qué? Valere avanzó un paso. La luz que caía desde la vidriera rota pintó su rostro con formas que parecían cicatrices. Que repitas el error de Eloise. Que creas que el amor puede salvar lo que ya fue condenado. Me aferré al reloj. ¿Dónde está Lucien? Él se detuvo. ¿Lucien? Lucien ya no existe como tú lo recuerdas. Te aferras a un eco.
Él eligió enfrentarlos, ¿sabes? Romper el círculo. Y fue castigado. ¿Por quién? Por nosotros. Por los que vinieron antes. Por los que hicimos el pacto. La palabra cayó como un anillo de plomo sobre el mármol. ¿Qué pacto? Valeria me miró con compasión envenenada. Hace siglos, un Lavinch entregó su linaje a una fuerza que no puedes comprender. A cambio, nuestra familia obtuvo poder, fortuna y protección. Pero cada generación paga un precio. Un hijo, un amor, un alma. Tragué saliva. Y Lucien fue el precio. Valeria asintió. Él debía entregarte. Pero eligió traicionarnos. Y ahora el equilibrio se ha roto. Mis rodillas flaquearon. ¿Y tú? ¿Qué quieres de mí? Se acercó hasta quedar a un palmo de mi rostro. Sus ojos, como cristales, reflejaban el miedo que no me permitía mostrar. Quiero lo que siempre debió ocurrir. Quiero que entregues el reloj. Y con él, el lazo que te une a él. Nunca, susurré. Y entonces, por primera vez, Valeria sonrió. Entonces, te perseguirán. ¿Quiénes? Los que no tienen nombre. Los que duermen bajo el mármol, esperando que el linaje pague lo que debe. Salí corriendo del mausoleo. La caja con el reloj en mis manos, el corazón golpeando como un tambor de guerra. Sabía que ya no podía huir. Sabía que lo que venía no era solo la verdad. Era el juicio. Capítulo 4. Los que no tienen nombre. Las pesadillas comenzaron esa misma noche. No sueños, no imágenes vagas, sino un descenso visceral a un mundo hecho de piedra húmeda. Gritos que no eran gritos. Y ojos que se abrían en la oscuridad sin rostro alguno que los contuviera. Me desperté con la garganta seca y las uñas clavadas en las palmas. El reloj aún latía. Sí, latía, como si contuviera un corazón. Y yo empezaba a entender que no era solo un objeto, sino una jaula. O una puerta. Durante el día, los espejos me devolvían imágenes que no coincidían con mis movimientos. A veces parpadeaban antes que yo. A veces no lo hacían en absoluto. Mi reflejo tenía los ojos más claros. Y en su cuello, una marca. Un círculo con 3 líneas, como garras. El símbolo me resultaba familiar. Lo había visto en un relicario que mi madre, muerta al darme a luz, llevaba en el retrato ovalado de la biblioteca. Corrí a buscarlo. Al abrir el relicario, ahí estaba. El mismo símbolo. Y un nombre grabado con diminutas letras. Brigitte O'Hara. Mi madre. La sangre celta. La rama exiliada de una estirpe antigua. De mujeres tocadas por el don y la maldición del velo. Mi abuela había sido sanadora. Mi bisabuela, según susurros, había hablado con los muertos. Y yo era la conjunción. La mezcla de 2 linajes condenados a repetirse. El de los Lavinch, pactado con sombras. Y el de los O'Hara, buscado por la luna. Por eso Lucien me amó. Por eso Eloy se temió. Por eso Valeria quiere destruirme. La siguiente aparición no fue en sueños. Fue en el pasillo del ala norte, junto al piano cubierto por la sábana blanca. La figura de Lucien se formó a la luz del crepúsculo. No caminaba, flotaba apenas por encima del suelo. Sus ojos no eran del todo humanos. Pero su voz sí. Oh Lilith. Y dime que eres tú, le supliqué. Dime que aún estás. Su rostro se quebró de dolor. Estoy atado. Ellos me retienen. Pero el reloj les teme. ¿Quiénes? Los que no tienen nombre. Los guardianes del pacto. Las manos que nunca fueron carne. Me acerqué, temblando. ¿Y cómo te libero? Lucien bajó la mirada.
Debes cerrar el ciclo. Debes encontrar el altar. Y debes elegir. O me liberas o me destruyes. Lágrimas calientes nublaron mi vista. No puedo elegir eso. Debes. Un trueno rugió a lo lejos. Lucien se desvaneció. Y en su lugar quedó un puñado de ceniza gris. Esa misma noche, regresé al mausoleo. Pero no fui sola. Valere me esperaba. Como si supiera cada uno de mis pasos antes que yo misma los diera. ¿Has visto lo que es, verdad? Sí. Y también sé quién soy. Valere ladeó la cabeza. Entonces sabes que lo llevas en la sangre. El don. La maldición. El poder. ¿Y tú temes que lo use? No, respondió él, acercándose con lentitud. Temo que lo desperdicies. Nos miramos como dos predadores que reconocen la misma hambre. Yo quiero salvarlo, dije. Y yo quiero salvarte a ti, respondió él. Lucien ya no es más que una sombra. Pero tú puedes ser algo más. Conmigo. Con los que aún quedan. Me aparté, el reloj apretado contra el pecho. No vine a elegirte. Valere suspiró. Entonces no me dejas opción. Levantó la mano. La cripta tembló. De las paredes, sombras líquidas comenzaron a escurrirse como sangre negra. Ojos se abrieron en la piedra. Voces sin boca comenzaron a murmurar. Fuego que desafía a la noche. Sangre que no pertenece a un solo linaje. Serás devorada. O serás corona. Y comprendí. No era solo un juego de amor y muerte. Era una guerra de herencias. Y yo era el campo de batalla. Grité. La sangre me ardió en las venas. Y el reloj estalló en luz. Las sombras chillaron. Valere cayó de rodillas, cubriéndose los ojos. Y la voz de Lucien, clara, limpia, resonó en el mármol. Lilith, has despertado. Ven. Al altar. Capítulo 5. Aquella que rehizo el pacto. La entrada al altar se reveló bajo la vieja fuente de mármol, en los jardines arruinados de la casa de los Lavinch. Una piedra giró al contacto del reloj roto. Un aire rancio escapó de las profundidades, como un suspiro antiguo que llevaba siglos esperando. Bajé sola, con las manos vacías, pero con el alma dispuesta. El descenso fue largo, las escaleras infinitas, como si midieran los pecados del linaje uno a uno con cada peldaño. Y al final, la caverna. Un espacio vasto, casi natural, pero en cuyo centro se alzaba un altar negro. Hecho de hueso, sangre petrificada y símbolos que palpitaban como si aún respiraran. Allí me esperaban. Los que no tienen nombre. No tenían forma fija. A veces eran cuerpos de niños deformes. Otras, ancianas sin rostro. A veces solo bocas abiertas con dientes infinitos. Y en medio de ellos, Lucien, atado, colgado por hilos de sombra, pero aún vivo. Sus ojos buscaron los míos. No debiste venir, susurró. Y siempre supe que vendría. Los seres se movieron al unísono. Y una voz única, que era todas a la vez, habló. Has traído lo roto. Has traído lo vivo. ¿Vienes a pagar o a pedir? Me adelanté. Cada paso pesaba como una vida. No vengo a pedir. Tampoco a pagar. Se hizo un silencio tan profundo que la caverna pareció apagarse. Vengo a proponer. Un zumbido de descontento se extendió como una ráfaga. No hay pacto nuevo. Solo deuda vieja. Pues yo soy la última heredera, respondí. Y con mi sangre, cierro el antiguo. Ya no hay más de mi estirpe que quiera doblar la rodilla. Lo que tomen de mí hoy será la última ofrenda.
Después, nada más. Una figura más alta que las demás emergió. Tenía la cabeza cubierta por un velo de humo. ¿Y qué ofreces, mujer de fuego y luna? ¿Tu vida, tu cuerpo, tu alma? Ofrezco algo que ninguno de ustedes posee. Voluntad. El altar tembló. El aire se rompió en grietas. Y un aullido, un clamor de antiguos condenados, surgió de las paredes. Lucien gritó. Las sombras se abalanzaron sobre mí. Pero no me moví. No resistí. No recé. Abrí los brazos. Y la marca en mi cuello, la luna cruzada por 3 líneas, ardió con una luz blanca. No una luz de este mundo. Una llama heredada. Celta. De las que hablaban con los muertos y danzaban con la tormenta. Los espectros chillaron. La estructura se desmoronó. Lucien cayó. Y yo hablé una última vez. Mi linaje no será cadena. Será semilla. Si quieren pactos, que aprendan a nacer de nuevo. Todo estalló. Me desperté en los jardines. Con el cuerpo cubierto de ceniza y el reloj, intacto, en mi mano. Lucien estaba a mi lado. Dormido. Respirando. Las sombras no estaban. La casa, en ruinas definitivas. Y en mi pecho, una calma desconocida. Nos fuimos esa misma noche. Ni siquiera miré atrás. En una aldea del sur, comenzamos de nuevo. Lucien, con cicatrices que no se veían. Y yo, con un fuego más suave, más sereno. Ya no éramos prisioneros. Éramos los primeros. Los primeros de un linaje sin cadenas. De un amor sin condena. De un pacto hecho no con sangre, sino con elección. Epílogo, carta a mi hija bajo la luna. Mi querida Maelis. Si estás leyendo esto, es porque has llegado a la edad en que comienzan las preguntas. No sobre el mundo, sino sobre quién eres. Y para entenderlo, debes saber quién fui yo. Esta historia que sostienes entre tus manos no es una leyenda, ni una fábula con moraleja. Es un testamento. Una crónica de cenizas. El eco de una casa que ya no existe. Y sí, todo fue real. Tu padre, Lucien, aún toca la misma melodía cada noche. La sonata de la luz de luna. Dice que en cada nota vive un fragmento de lo que fuimos. De lo que él fue cuando aún caminaba entre sombras y cadenas. Yo escribo esto a la luz de una vela. Con el sonido del piano colándose por la ventana abierta. Y la risa de los viñedos moviéndose con el viento. No queda rastro de la vieja sangre. No en ti. No en esta tierra. Pero hubo un precio. Para romper la maldición, perdí la memoria de mis antepasadas. Sus nombres, sus voces, sus conjuros, todo se desvaneció. El poder de ver entre velos. El fuego que me ardía en la sangre. Se extinguió como una vela sumergida en agua. Lo di todo. No por amor, aunque te confieso que él fue mi ancla. Sino por elección. Elegí que tú no nacieras con la marca en el cuello. Que nadie te enseñara a temer los espejos. Que no tuvieras que elegir entre salvar un alma o perder la tuya. ¿Me dolió? Sí. A veces me siento como una piedra enterrada en tierra nueva. Un cimiento necesario, pero olvidado. Pero entonces vienes tú. Y me haces preguntas con esos ojos verdes. Y me traes flores que recoges al pie de la colina. Y me llamas mamá como si el mundo nunca hubiera sido cruel. Y entonces entiendo. No fui el final. Fui el comienzo. Te dejo estas páginas no para que imites lo que fui, sino para que recuerdes que puedes decidir. Ese será siempre el legado verdadero. Con todo lo que soy. Y todo lo que ya no seré. Te ama. Lilith. Mujer de fuego. De luna. Y de voluntad.
Mientras cierra el cuaderno de cuero, Lilith se asoma a la ventana. Lucien, con canas plateadas en las sienes, toca el piano sin mirar las teclas. La sonata fluye, suave, eterna. Una niña ríe al fondo, corriendo tras un gato blanco. Y la luna, por primera vez en generaciones, no exige nada. Solo observa. En paz. Querido oyente, espero disfrutaras de esta breve historia. Déjame en comentarios qué te pareció y si deberías seguir haciendo este estilo de historias.